Capítulo 71. Spider-Man. Ark. Green Goblin cargó de nuevo. Con Gwen en sus brazos, Peter no podía entablar una pelea. Solo podía esquivar y evadir lo mejor que podía. Al ver varias heridas en Peter debido a su presencia, Gwen Stacy se puso ansiosa. Ella rápidamente dijo: Peter, bájame. Peter miró hacia abajo, luego miró la condición actual de Gwen, inseguro. Rápido, estaré bien. Afirmó Gwen Stacy, su tono se volvió ligeramente complejo. Puedo sentir mi estado actual. Puedo protegerme ahora. Peter se sintió un poco avergonzado. Ya se había dado cuenta de que Gwen era consciente de su condición en ese momento. Por supuesto, ¿cómo podría ella no saberlo? Ella había sido alumna de Curt Connors y lo había estado ayudando con la investigación genética entre especies antes de que se transformara en el lagarto. De lo contrario, ¿cómo podría saber el método de configuración del suero? Pedro. Después de evitar por poco otro ataque, Gwen Stacy se agitó. Andrew Spider finalmente tomó una decisión. Te dejaré a ti primero y me ocuparé de él lo más rápido posible. Diciendo esto, soltó a Gwen y simultáneamente disparó varios hilos de telaraña hacia abajo. La red formaba intrincadamente una serie de grandes redes entre el vidrio del interior del edificio y el marco de la pared exterior. Gwen Stacy aterrizó en la web una vez más. Puso sus pies con cuidado sobre él, mirando a las dos figuras enredadas en el cielo, en silencio. Después de un rato, desvió la mirada y miró el vaso que tenía delante. El cristal negro reflejaba débilmente su apariencia actual. Una oleada de emoción salvaje surgió repetidamente dentro de ella, pero la reprimió con fuerza. Silbido, Mark corrió a lo largo del cristal desde abajo y vio a Gwen Stacy parada en la red. Se acercó a ella y miró su estado actual. ¿Qué pasó? Gwen Stacy giró la cabeza y le lanzó un gruñido bajo. Las cejas de Mark se movieron, casi golpeándola en reacción. Afortunadamente, se dio cuenta de que ella no parecía tener ninguna intención de atacar, así que se detuvo. Gwen Stacy respiró hondo, reprimiendo una vez más las emociones salvajes que surgían. Rápido, date prisa y ayuda a Peter. Está bien. Cuídate. Si las cosas se ponen difíciles, piensa en algo feliz. Mark no tuvo más remedio que usar este método para consolarla. Está bien, Gwen Stacy cerró los ojos. Después de esta breve conversación, Mark partió una vez más, dirigiéndose rápidamente hacia la batalla en curso entre Green Goblin y Andrew Spider en la superficie del edificio Osborn. Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta de que la batalla estaba llegando a su fin. En lugar de llamarlo batalla, era más como si Green Goblin estuviera recibiendo una paliza unilateral. La razón de esto fue doble. En primer lugar, Andrew Spider no se contuvo. Mark ya le había dado una advertencia preventiva y, aunque no había tomado una decisión en ese momento, el pensamiento ya estaba grabado en su mente, esperando una oportunidad para manifestarse. Y el hecho de que Gwen se vea afectada por el suero genético de Lizard es el catalizador de esto. Preocupado por la seguridad de Gwen y recordando la visión que Mark le mostró en el metro sosteniendo el cuerpo sin vida de Gwen, Andrew Spider finalmente tomó una decisión. ¿Qué tan aterrador podría ser Spider-Man cuando hiciera todo lo posible? De todos modos, el duende verde que tenía delante estaba completamente superado. Por otro lado, el propio estado de Green Goblin también era peculiar. Era diferente de la ferocidad y fuerza iniciales. El duende verde actual, al ejercer fuerza, temblaría por todas partes, e incluso esporádicamente experimentaría espasmos y convulsiones, como un ataque epiléptico. En un combate de tan alta intensidad, el oponente podría aprovechar una vacilación de medio segundo. Con cada golpe sucesivo, Green Goblin ya había perdido su ventaja. Al ver esto, Mark simplemente se detuvo. Dada la situación actual, ya no necesitaba intervenir. Como era de esperar, después de aproximadamente un minuto, Green Goblin fue derribado directamente por los golpes y patadas de Andrew Spider. Inicialmente tenía la intención de agarrarse a la pared adyacente para frenar su caída, pero cuando extendió la mano, tuvo otro espasmo, lo que provocó que se estrellara contra la pared. Al rebotar en la pared, se encontró aún más lejos de ella, incapaz de hacer nada más que lanzarse impotente en caída libre. Esta era una altura de alrededor de 30 a 40 metros. Incluso si Toby Spider-Man cayera desde una altura de poco más de 10 metros, todavía haría una mueca de dolor. Duplicando esa altura, la respuesta fue que no moriría por la caída, pero definitivamente acumularía heridas tras heridas.
Habiendo considerado que el Duende Verde se había ocupado, Andrew Spider se desplomó contra la pared y suspiró aliviado. Fue en ese momento que notó que Mark lo estaba mirando no muy lejos. Extendió la mano, levantó el pulgar y esbozó una gran sonrisa. Mark sacudió levemente la cabeza y señaló en dirección a Gwen Stacy. Rápido, llévala a buscar el suero. Yo me ocuparé del cuerpo de Green Goblin. ¿Qué está sucediendo? Andrew Spider se acercó a Mark, desconcertado. No entendía muy bien por qué Mark tenía que cuidar el cuerpo del Duende Verde. ¿No era eso algo que la policía se encargaría? Mark explicó. Podría volver a la vida. De todos modos, deberías ir a ver cómo está Gwen. Siento que no está en buena forma. Entiendo. La expresión de Andrew Spider se volvió seria. Después de despedirse apresuradamente, se apresuró a ir en dirección a Gwen. Mientras tanto, Mark saltó hacia abajo desde allí. Pronto encontró al Duende Verde tirado en el suelo de cemento. Según su estado actual, parecía que ya había muerto. Pero considerando las circunstancias anteriores, era difícil garantizar que no volvería a la vida. Esta era la primera vez que veía la apariencia completa del Duende Verde de este mundo. El encuentro anterior había sido muy breve. Mark había derrotado instantáneamente al Duende Verde, y el Duende Verde en ese momento no se veía así. Lo que sorprendió a Mark fue que la apariencia de este Duende Verde inmediatamente le recordó al Duende Verde altamente mutado del universo definitivo. Había visto películas e incluso había visto al Duende Verde del universo de Tobey. En ese mundo, el Duende Verde se basaba principalmente en la tecnología, no estaba completamente mutado como este. Sin embargo, el que tenía delante estaba principalmente mutado, y su identidad no era Harry Osborn. ¿Podría realmente haber alguna conexión entre ellos? La expresión de Mark se volvió más seria cuando de repente recordó una pregunta que había pasado por alto durante mucho tiempo. De vuelta en el universo definitivo, junto con él, Gwen Stacy y el Duende Verde habían caído en la corriente de partículas. Gwen Stacy había regresado a su mundo. Eso es lo que Mark pudo confirmar. Pero el cuerpo del Duende Verde, originalmente pensó que el cuerpo había sido desintegrado directamente en forma cuántica por la corriente de partículas de alta energía, desapareciendo por completo. Pero ahora, mirándolo, tal vez esos cuantos duendes verdes que se desintegraron habían encontrado nuevos destinos. La posibilidad más sencilla era que el Duende Verde de este mundo también poseyera la capacidad de morir y volver a la vida, similar al Duende Verde de ese otro mundo. No podía estar seguro de si todos los duendes verdes de universos paralelos tenían la capacidad de morir y volver a la vida a través del factor Oz, o si solo era un fenómeno en ciertos mundos. Capítulo 72. Demasiadas coincidencias son inevitables. Sherlock Holmes. La regularidad y la inevitabilidad son la naturaleza de las causas internas, mientras que la aleatoriedad es la naturaleza de las condiciones externas que interactúan entre entidades discretas. Todo lo que ya ha sucedido tiene que suceder. No hay coincidencias ni probabilidades absolutas. El universo es finito e infinito. Para cualquier universo individual, cualquier cosa que suceda es solo el resultado de su evolución interna e inherente. No ganará ni perderá nada al azar. Sin embargo, para los universos paralelos, mientras la representación del antiguo sistema se expanda continuamente para dar cabida a más y más cosas, hasta que se expanda a innumerables mundos, las cosas que originalmente parecían coincidentes se convertirán en factores determinados con inevitabilidad inherente. Este determinismo histórico tiene diferentes nombres en diferentes lugares. Filosóficamente, se llama certeza. En física cuántica, se le conoce como Infinite-Zone Array. Con base en esto, Mark pudo deducir que la razón por la que apareció un Duende Verde en este mundo estaba relacionada con el cuerpo desintegrado del Duende Verde en ese otro mundo. Entrelazamiento cuántico. Cuando la aleatoriedad cuántica salta entre universos, hay momentos en los que se entrelazan entre sí. ¿Podría ser que Norman Osborn de otros mundos también experimentara el entrelazamiento cuántico? 1 minuto, 2 minutos, Mark estuvo junto al Duende Verde, haciendo una lluvia de ideas con su limitado conocimiento de física cuántica, observando la condición del Duende Verde. Quería confirmar si la resurrección de este Duende Verde fue algo único o múltiple. Sin embargo, después de esperar 5 minutos, no vio ninguna señal del resurgimiento del Duende Verde. No solo no resucitó, sino que su identidad retrocedió. Volvió de la forma mutada a la forma humana inicial.
Entonces, el cuerpo del Duende Verde comenzó a marchitarse rápidamente, incluso emitiendo un olor pútrido. Esto es, Mark vaciló por un momento antes de darse cuenta de repente. Colapso de la cadena genética. Parece que está realmente muerto. Mark se alejó de un salto de la escena. Cuando llegó al lugar donde se había encontrado antes con Gwen Stacy, vio a Spider-Man esquivando continuamente los ataques de Lizard Gwen. TSK, amor y odio de verdad. Mark miró la escena, chasqueando la lengua con asombro. Mientras Spider-Man lo esquivaba, intentó despertar la racionalidad en Lizard Gwen, pero parecía inútil. Al ver a Mark regresar, Spider-Man rápidamente buscó ayuda. ¿No podrías haber usado tus redes para inmovilizarla primero?, dijo Mark exasperado. Incluso si no quieres lastimar a Gwen, eso no significa que tengas que seguir siendo perseguido y atacado, ¿verdad? El nivel de mutación de Lizard Gwen ni siquiera era tan alto como el de Lizard Dr. Connors. Desde la apariencia externa, sus atributos físicos solo parecían haber aumentado 4 o 5 veces en comparación con antes. Ella ni siquiera era tan formidable como el Duende Verde sin su equipo. Someterla fue una tarea sencilla. Sintiendo una oportunidad, Mark intervino decisivamente, disparando 2 hilos de red en sucesión, inmovilizando firmemente a Lizard Gwen contra la pared detrás de ella. Muy bien, ¿qué pasa con el suero que preparaste antes? Simplemente inyéctale, dijo Mark casualmente. El suero, el rostro de Spider-Man se puso pálido, el suero se acabó. ¿Qué? Mark parpadeó sorprendido, ¿no te pedí que trajeras la fórmula genética para destruirlo? Debes haber preparado una buena cantidad de suero con anticipación, ¿verdad? La voz de Andrew Spider era seca mientras explicaba. Pero antes de que pudiera destruirse por completo, apareció Norman Osborn. Estaba volando un extraño planeador que dañó la máquina productora de suero y destruyó el suero antídoto preparado en su interior. Mark se quedó estupefacto. ¿No pensaron ustedes en guardar el suero antídoto en un lugar seguro? Andrew Spider guardó silencio. Marcos se quedó sin palabras. Inicialmente creyó que mientras el suero estuviera presente, Gwen Stacy volvería a la normalidad después de la batalla, por lo que no estaba preocupado en absoluto. Resultó que su compañero de equipo, Mark, dijo: debemos encontrar una manera de separar los genes dentro de ella. Justo ahora, el Duende Verde, o el cuerpo de Norman Osborn, experimentó un colapso repentino de la cadena genética. Sospecho que podría deberse a un defecto en el suero que usó. Andrew Spider inmediatamente se puso ansioso al escuchar esto. El Duende Verde experimentó un colapso de la cadena genética después de absorber el suero genético del lagarto. Si se debía a un choque entre los dos genes, eso sería una cosa, pero si se debía a un defecto en el propio suero del gen del lagarto, significaba que Gwen también estaba en riesgo. Primero, busquen en el edificio otras máquinas. Mark le ordenó. Me quedaré aquí con Gwen. Si no encuentras nada en media hora, es posible que tengamos que probar mi método. Mark, ¿tienes otra solución? El tono de Andrew Spider estaba lleno de urgencia. Mark negó con la cabeza. Mi método conlleva riesgos extremadamente altos. Si es posible, es mejor no usarlo. Entiendo. Andrew Spider rápidamente subió y regresó a la habitación en la que estaban antes, buscando otra máquina. En este sentido, Mark no podía hacer nada. No había visto la máquina, por lo que solo Andrew Spider pudo localizarla. Sin embargo, media hora después, el estado de Lizard Gwen comenzó a deteriorarse. Mark notó que su cuerpo temblaba ligeramente, similar a lo que le había sucedido antes al Duende Verde. Esto fue un precursor del colapso de la cadena genética. Debido a que el colapso de la cadena genética causaría un daño significativo al cuerpo, los tejidos del cuerpo temblarían involuntariamente. Lizard Gwen dejó escapar una serie de gritos agonizantes, de intenso dolor. Mark no tuvo más remedio que darle un corte en el cuello, usando anestesia física para aliviar temporalmente su dolor. Andrew Spider regresó a este lugar, luciendo aturdido y perdido. Al ver su apariencia, Mark supo que no había encontrado nada con seguridad. Tiene sentido. El negocio principal de Osborn Corporation era el poder y el armamento, y la biotecnología era solo una pequeña parte de sus proyectos, destinados principalmente a la extensión de la vida personal de Norman Osborn. Las máquinas capaces de producir el suero no necesitaban realmente 2 unidades. En realidad, muchos sujetos de prueba no sobrevivieron a los experimentos. Mark, Andrew Spider vio la condición de Lizard Gwen y rápidamente comprendió la crisis que enfrentaba.
no pudo evitar suplicarle a Mark. Suspirando, Mark dijo: bueno, entonces tendré que probar mi método. Primero llévala a un terreno plano. Los dos optaron por dirigirse directamente al último piso de la Torre Osborn. Debido a que la batalla había terminado, ya había mucho personal reunido abajo para limpiar, causando bastante ruido. El último piso de la Torre Osborn, de varias docenas de metros de altura, se había convertido inesperadamente en un raro lugar tranquilo en los alrededores. Mark se quitó el traje de batalla y se acercó al lado de Lizard Gwen. Del otro lado, Andrew Spider ya se había quitado la máscara, observando a su novia con profunda preocupación. Es posible que se despierte más tarde. Manténla bajo control. Esta también es la primera vez que uso esta habilidad, así que trata de no molestarme, instruyó Mark. Está bien, asintió solemnemente Andrew Spider. Luego, Mark extendió su mano derecha y la colocó sobre el rostro de Lizard Gwen. Un cielo estrellado apareció en sus ojos. Capítulo 73. En ese momento, al cuantificarse parcialmente, pudo observar claramente ciertos cambios dentro del cuerpo de Lizard Gwen. Estos cambios fueron las cadenas genéticas en decadencia dentro de ella. Ciertos componentes del suero genético del lagarto habían provocado que sus células sufrieran una división excesiva durante su transformación similar a la de un lagarto, lo que llevó a que muchos segmentos de la cadena genética fueran reemplazados por genes de lagarto. Sin embargo, ahora que los genes del lagarto estaban retrocediendo y no había suero para contrarrestar las brechas en su cadena genética, el resultado fue un rápido deterioro de las funciones corporales, que finalmente condujo a la muerte. Lo que Mark tenía que hacer ahora era eliminar todas las células recién generadas y las cadenas genéticas dañadas del cuerpo de Gwen Stacy en función de sus cambios cuánticos. En el contexto de la medicina moderna, esto parecería una tarea imposible. Al igual que muchas personas consideran que la teoría cuántica no tiene sentido cuando la encuentran por primera vez. ¿Cómo podría un gato estar vivo y muerto al mismo tiempo? ¿Cómo podrían aparecer partículas en dos lugares simultáneamente? Pero para Mark, que poseía la capacidad de cuantificarse a sí mismo, todo era posible. Porque podía ver el verdadero estado de las partículas cuánticas. La mano derecha de Mark aún mantenía su posición en la cara de Lizard Gwen, mientras que su mano izquierda se levantó de repente. Ante la mirada atónita de Andrew Spider, los 5 dedos de la mano izquierda de Mark comenzaron a emitir un tenue brillo, distorsionándose hasta que parecieron transformarse en una proyección 3D. Bisturí cuántico. Un bisturí especializado a nivel de micropartículas. Poseía capacidades tanto de corte como de reparación. Al percibir los cambios cuánticos dentro del cuerpo del objetivo y obtener los estados de los átomos y los núcleos atómicos, cortaría el exceso de micropartículas y repararía las que se descomponen. Esta habilidad fue una idea inspirada. Al igual que su traje de batalla de nanometal. Las nanopartículas eran similares a su cuerpo en un estado cuantificado, ¿verdad? Dado que el nanometal podía manipularse meticulosamente después de integrar un chip de IA, ¿por qué no podía optar por cuantificar parcialmente su cuerpo para microoperaciones? Y de hecho, podría hacerlo. Percepción con la mano derecha, manipulación con la mano izquierda. Mark comenzó a trabajar con cautela en el cuerpo de Lizard Gwen. Desde la perspectiva de Andrew Spider, parecía como si la mano de Mark, que se había convertido en una proyección 3D, estuviera medio enterrada dentro del cuerpo de Gwen. Pero, extrañamente, no salió sangre ni ninguna sustancia similar. No podía entender del todo el principio detrás de las acciones actuales de Mark, pero esta asombrosa escena aumentó su confianza. La primera operación quirúrgica de Mark duró más de 10 minutos. A mitad de camino, Lizard Gwen se despertó y, debido al dolor que recorrió su cuerpo, luchó ferozmente, dejando escapar rugidos irracionales de rabia. Afortunadamente, Andrew Spider la sujetó con firmeza, lo que le permitió a Mark completar el procedimiento de manera segura en medio de la terrible experiencia. Respiró hondo y retrajo ambas manos. Pero ahora, los 5 dedos de su mano izquierda parecían haber crecido un tamaño más. Mark se puso de pie, caminó hacia un lado y, con una fuerte sacudida, se quitó el exceso de material que le habían cortado de la mano. Después de un breve temblor, su mano volvió a su apariencia carnosa normal. En cuanto al material que se desprendió, en realidad eran todas las células sobrantes las que se habían cortado.
Las moléculas individuales de ADN son naturalmente bastante pequeñas, pero no importa cuán pequeño sea algo, siempre que tenga muchas, naturalmente se vuelve grande. Mark se apoyó contra la pared detrás de él por un momento. En ese momento, tenía muchas ganas de tomar un vaso de leche. Mark, ¿estás bien? Andrew Spider preguntó con preocupación. Vamos, sé lo que quieres preguntar. No te preocupes, hasta ahora, la cirugía parece haber sido exitosa. Mira, Mark señaló la pila de material que había apartado a un lado, estos son todo el ADN extra y los átomos de los genes dañados. Logré encontrar todo lo que pude encontrar. Su cuerpo probablemente esté en mejor forma que antes. Jajaja, Andrew Spider se rió alegremente. Efectivamente, al poco tiempo, Gwen Stacy se despertó. Al verlos a los dos abrazándose y besándose sin cuidado, una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Mark. Este podría considerarse uno de sus objetivos cumplidos en este mundo. Aunque no rescató a Gwen Stacy de las garras del Duende Verde, que se había transformado de Harry Osborn, el Duende Verde creado por Norman Osborn era más puro que el primero. Además, salvar a Lizard Gwen de la decadencia genética fue aún más desafiante. En cuanto a si los eventos de la historia original se repetirían, eso dependería del propio Andrew Spider. Sin embargo, a juzgar por sus acciones despiadadas contra el Duende Verde en su reciente batalla, era poco probable que esta situación volviera a surgir. Después de todo, la versión cinematográfica del Duende Verde no era muy fuerte. Mientras Spider-Man luchara en serio, lidiar con él era relativamente fácil. En cuanto al segundo propósito, Mark se acercó a Andrew Spider y le dio unas palmaditas en el hombro. Está bien, sé que ambos están emocionados y son inseparables, pero ¿es realmente necesario? ¿Has considerado los sentimientos de nosotros, los solteros? Gwen Stacy se sonrojó y se enterró en el abrazo de Andrew Spider, pero pronto levantó una cabecita y susurró. Gracias. De nada, Mark sonrió levemente. Peter, antes de irme, hay algo que me gustaría preguntarte. Andrew Spider ni siquiera preguntó qué era e inmediatamente dijo. Dime, estoy aquí para cualquier cosa. Ayúdame a hacer un poco de red fluida, dijo Mark. Antes de venir aquí, solo tenía aproximadamente la mitad del fluido de red que obtuvo del mundo de miles. Después del consumo aquí, no quedó mucho. Convenientemente, Andrew Spider tenía la capacidad de desarrollar fluidos de red, por lo que era justo pedir prestado un poco. Andrew Spider se rió entre dientes. ¿Entonces no sabes cómo hacer una red fluida? No te preocupes, puedo enseñarte. Eso es genial, la sonrisa de Mark se hizo aún más pronunciada. Ser capaz de dominar de forma independiente la tecnología para desarrollar fluidos web significaba que no tendría que preocuparse por problemas de fluidos web en el futuro. Valió la pena hacer este viaje a este mundo. Luego, Andrew Spider acompañó a Gwen Stacy de regreso a casa y luego fue con Mark a su pequeño taller. El taller estaba ubicado en una zona desierta del barrio de Queens, rodeado de casas antiguas y en ruinas. Después de algunas ligeras modificaciones por parte de Andrew Spider, colocó algunos equipos en el taller. Cada uno de ellos encontró un rincón e improvisó una hamaca con telarañas para pasar la noche. Temprano a la mañana siguiente, comenzó su viaje de aprendizaje. Para producir seda de araña, primero es necesario comprender su estructura. La estructura primaria está formada por enlaces de hidrógeno entre moléculas de aminoácidos, formando un enlace de hidrógeno de hoja. Las láminas con enlaces de hidrógeno luego se conectan entre sí a través de enlaces de hidrógeno, formando la estructura secundaria de los nanocristales de láminas con enlaces de hidrógeno de seda de araña. Estos nanocristales de lámina con enlaces de hidrógeno están incrustados en las cadenas peptídicas de giro semiamorfas para formar la estructura helicoidal, que es la estructura terciaria de la seda de araña, una estructura nanocompuesta de proteínas. Una vez que se llega a este paso, la solución de seda de araña se puede considerar completa. Andrew Spider se paró frente a la mesa del laboratorio, hablando con fluidez, mientras Mark yacía en la mesa, observando la seda de araña bajo un microscopio. Capítulo 74. Para ser honesto, Mark no podía entenderlo. Incluso estaba confundido acerca de la cadena de enlace de hidrógeno y la cadena polipeptídica de giro mencionadas por Andrew Spider. Sin embargo, esto no le impide observar imágenes. Esta fue la primera seda de araña que hizo con sus propias manos. Bajo la guía de Andrew Spider, mezcló varios productos químicos para obtener esta seda de araña.
Ahora es el momento de probar los resultados del aprendizaje. Después de que la solución en la placa de Petri formó inicialmente una estructura terciaria mediante agitación externa constante, Mark se enderezó y levantó el pulgar hacia Andrew Spider. Andrew Spider miró más de cerca y dijo con una sonrisa: aprendes rápido. El cultivo de esta seda de araña está completo. Luego, introdujo la solución en la placa de Petri en la máquina cercana e introdujo. El último paso es usar este compresor subatómico para comprimir la solución nuevamente al estado subatómico, de modo que pueda reducirse al tamaño de una uña y fácil de cargar. Compresor subatómico. Cuando Mark escuchó esto, supo que estaba roto como una mierda. ¿De dónde diablos sacará esto? ¿Será que finalmente aprendió a hacer seda de araña, pero se quedará atascado en el último paso? Andrew Spider no conocía las actividades psicológicas de Mark y ya había comenzado a operar la máquina. Pronto, la solución de seda de araña contenida en la placa de Petri se convirtió en varias cosas del tamaño de uñas. Estas cosas son una solución de seda de araña comprimida, lo suficiente como para colocarla en el cargador de los tiradores de telarañas. De esta manera, se considera completado, dijo Andrew Spider con una sonrisa. Cuando accionemos el interruptor de los lanzadores de redes, la solución de red será expulsada y la solución se restaurará desde el estado subatómico al tercer nivel. Estructura en un instante. Luego, cientos de fibrillas de seda de estructura terciaria se entrelazan entre sí, que es la seda de araña que usamos. Obviamente, Andrew Spider estaba muy feliz de poder enseñarle a Mark a su vez, por lo que le enseñó con mucho cuidado. Desde la fórmula hasta el principio, todo ha sido contado. Y Mark también lo recordó con mucha atención. Aunque es posible que no lo entienda, puede escribirlo primero y digerirlo lentamente. En cuanto al problema del compresor subatómico, Mark preguntó y descubrió que en realidad fue hecho por el propio Andrew Spider. Un estudiante de secundaria realmente hizo una máquina con un contenido tecnológico tan alto. Fue escandaloso, pero comprensible al mismo tiempo teniendo en cuenta que los Peter Parker son realmente inteligentes y podrían incluso compararse con personas como Stark y otros. Entonces, al ver que Mark parecía estar muy interesado en esto, Andrew Spider comenzó a presentar esta creación con entusiasmo. En comparación con la receta de la solución de seda de araña, esto es más complicado e incluso involucra mecánica y física atómica. Sin embargo, gracias a la explicación muy fácil de entender de Andrew Spider, Mark probablemente entendió el principio de funcionamiento de esta máquina. En pocas palabras, utiliza presión para destruir temporalmente la estructura de la capa atómica de la sustancia objetivo, dejándola en un estado que es un nivel inferior al de un átomo pero no a unión. Este es el llamado estado subatómico. Luego, debido a que la presión se hizo menor, escapó rápidamente de este estado, formando una estructura atómica estable, y luego, a través de los orificios de disparo especiales en los lanzadores de telarañas, estas soluciones rápidamente solidificadas se entrelazaron, formando una seda de araña. Descubrió que parecía ser capaz de completar esta operación con sus propias habilidades. Al usar el Quantum Scalpel, su mano misma entró en un estado cuantificado. Quantum es una unidad ideal que es incluso más microscópica que los iones. Siempre que agrande su mano adecuadamente, podrá hacerlo. Luego, Mark preparó otra solución de seda de araña. Esta vez, no permitió que Andrew Spider volviera a usar el compresor subatómico, sino que cuantizó directamente su mano y manipuló la solución de seda de araña. El trabajo duro tiene su recompensa. Con sus esfuerzos, la solución de seda de araña realmente tomó forma. Sin embargo, esto es algo diferente de la tecnología de seda de araña de la araña de Andrew. La tecnología de la seda de araña de Andrew utiliza presión para entrar en el estado subatómico, mientras que la operación de Mark actúa directamente a nivel microscópico. En otras palabras, la solución comprimida de seda de araña que creó no se verá afectada por la presión externa. Esto significa que su seda de araña se usará en un rango más amplio, ya sea en las profundidades del mar o en el espacio, se puede usar a voluntad. El único inconveniente es que al usarlo necesita movilizar una pequeña cantidad de energía para activarlo. Por supuesto, esta cantidad de energía no requiere el uso de energía espacio-temporal, solo requiere un poco de energía física. En cualquier caso, poder investigar su propia seda de araña puede considerarse un paso adelante en el camino de Spider-Man.
En el familiar canal cuántico, Mark deambulaba libremente, sintiendo silenciosamente los cambios cuánticos a su alrededor. Se ha despedido de Andrew Spider y está de regreso a su propio mundo. A medida que se familiarizó con sus habilidades, aún pudo mantener un cierto nivel de actividad incluso en este estado. Este sentimiento es asombroso. Es como si fueras parte del mundo entero. Parece que el mundo entero es él. Y este llamado mundo son innumerables mundos. Es la suma de todos los universos paralelos conocidos y desconocidos. Está el Dios omnipotente de la Biblia, a veces no y a veces sí, y otras religiones que también implican que sus dioses son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Pero en este momento, Mark siente que también puede integrarse en innumerables mundos en un instante, convirtiéndose en un cuanto que extiende todos los universos paralelos. Volviéndose omnisciente y omnipresente. Mierda. Mark maldijo en secreto y rápidamente salió de este estado y regresó a su propio mundo. Jadeaba pesadamente y sentía oleadas de miedo en su corazón. Ese sentimiento es realmente maravilloso, pero tiene la premonición de que una vez que se integre en él, de ahora en adelante no existirá una persona como Mark en el mundo. En ese momento, se convertirá en el cuanto básico que constituye innumerables mundos, o estará seguro de que se ha convertido en un ser omnisciente y omnipotente. No esperaba que viajar a través del tiempo y el espacio fuera tan peligroso. Después de descansar un rato, Mark se incorporó del suelo. Todavía se encuentra en un bosque de montaña, que es donde partió esta vez. ¿Qué es esa araña que me dio el gen de la araña? ¿Es esta una habilidad que Spider-Man debería tener? Mark sintió que necesitaba buscar todas las obras relacionadas con Spider-Man. Es posible que estas obras relacionadas con Spider-Man que no saben por qué fueron creadas y aparecieron en este mundo no se sustituyan al 100%, pero definitivamente pueden usarse como referencia. Revisó su cuerpo nuevamente y descubrió que el consumo de energía en su cuerpo era un poco alto y ya había caído por debajo de la línea de advertencia, lo que afectó su fuerza hasta cierto punto. Afortunadamente, no hay peligro en su mundo. Y aparte de algunas molestias físicas, no es nada. Al pensarlo, Mark se levantó y salió de la jungla. Capítulo 75. Después de más de medio mes de vacaciones, Mark ya había abandonado la región noroeste y había regresado a su ciudad natal. Sin embargo, llamarlo su ciudad natal era exagerado, ya que rara vez se quedaba aquí. Eso fue porque no quedaba nadie en su familia. Sus padres eran investigadores de una organización secreta y, cuando él era muy pequeño, ambos fallecieron en un accidente. Fue su abuelo quien lo crió. Desafortunadamente, incluso su abuelo sucumbió a viejas heridas que resurgieron cuando Mark estaba en la escuela secundaria. Siguiendo el testamento de su abuelo, el anciano fue enterrado en el cementerio de los mártires, junto a sus antiguos camaradas. El lugar por donde Mark cruzó fue cerca del cementerio de los mártires. Después de dejar la jungla, volvió al cementerio, encontró la tumba de su abuelo y se sentó allí un rato antes de levantarse para irse. ¿No es ese el niño? Detrás de él, dos ancianos enérgicos se encontraban frente a la cabaña del cuidador en el cementerio, observando a Mark mientras conversaban. Sí, este niño también ha tenido una vida difícil en el pasado. Sí, el otro detuvo la discusión. Lo que no sabían era que los sentidos de Mark estaban muy desarrollados en ese momento. Aunque estaba a más de 20 metros de distancia, escuchó claramente su conversación. Su ceño se arrugó ligeramente. ¿Podría haber alguna verdad oculta detrás de la muerte de mis padres? Para ser honesto, los recuerdos de sus padres eran extremadamente débiles. Cuando era muy pequeño, sus padres a menudo estaban ausentes de casa. Cuando ingresó a la escuela primaria, rara vez se los veía. Posteriormente recibieron la noticia de su fallecimiento por circunstancias imprevistas. Curiosamente, ni siquiera sintió mucho dolor en ese momento. Sin embargo, si había algún secreto oculto, quería investigarlo a fondo. Después de todo, pase lo que pase, ellos eran sus padres biológicos. Tras abandonar el cementerio, regresó a casa. Su cuerpo ahora sentía malestar debido al agotamiento de energía, por lo que Mark se acostó en su cama y tomó una buena siesta. Afortunadamente, había ordenado un poco antes, por lo que la casa apenas era habitable. Así pasaba Mark la mayor parte del día. Cuando despertó, el cielo ya se había oscurecido por completo. Sin embargo, a pesar de haber perdido la mayor parte del día, Mark se sintió mucho mejor después de despertarse.
Faltaban poco más de 2 días para que finalizaran sus vacaciones. Pasaría un día en el camino de regreso a la base, dejándole poco más de un día. Mark decidió aprovechar ese tiempo para ver tantas obras relacionadas con Spider-Man como fuera posible. Después de una cena apresurada, Mark encendió su computadora y comenzó a buscar cualquier cosa relacionada con Spider-Man. Películas, animaciones, cómics, juegos e incluso fanficción en algunos sitios web, todo ello estaba dentro de su alcance de lectura. A través de esta extensa lectura, obtuvo una comprensión más profunda de Spider-Man, especialmente de los Spider-Man más elitistas en términos de destreza en combate. El más formidable entre ellos fue Beyonder Spider-Man. El Beyonder es un concepto único en el universo Marvel, que se dice que se origina en una dimensión llamada Reino Más Allá, superando a todos los seres del multiverso. La idea detrás de Beyonder Spider-Man es que es un Spider-Man que ha adquirido las habilidades del maldito Pre-Retcon Beyonder. El Spider-Man que ocupa el segundo lugar en el ranking es conocido como Phoenix Force Spider-Man o Spider-Phoenix. Pero esta versión es confusa y se dice que es falsa y que sus poderes de Fénix no son los reales, así que eso es todo. El próximo sería Ghost Spider. En el universo paralelo designado como Tierra, 11.638, donde la mayoría de los universos han sido sacrificados, el tío Ben, que se suponía había muerto, en realidad sobrevivió. Juró ser el mentor de Peter Parker y guiarlo para que asumiera la responsabilidad de luchar contra el mal en este mundo plagado de crímenes. Con el paso del tiempo, Spider-Man de este universo se convirtió en el héroe más famoso y poderoso del mundo. Sin embargo, en secreto, los dos estaban involucrados en algo verdaderamente malvado. Capturaron a otros Spider-Man de universos paralelos, los mataron y absorbieron su energía para mejorar su propio poder. La cita icónica de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se distorsionó cuando el poder nubló sus corazones, convirtiéndolos en despiadados bienhechores. Cuanto mayor es la responsabilidad, mayor es el poder. Incluso si eso significa recurrir a cualquier medio necesario. Más tarde, bajo la persuasión del Spider-Man 616, que también había sido capturado y estaba a punto de convertirse en sacrificio, se despertó la conciencia del Spider-Man del universo, 11.638. El hombre araña del universo, 11.638 sintió el dolor de aquellos inocentes hombres araña de universos paralelos que habían sido asesinados injustamente. Por lo tanto, lanzó el universo 616 Spider-Man. Sin embargo, justo cuando se relajaban, el tío Ben giró el amortiguador de energía hacia Spider-Man del universo principal, intentando llevar a cabo su versión de justicia despiadada. En un momento crítico, Spider-Man del universo, 11.638 interceptó el golpe que le apuntaba, pero al hacerlo, su poder se volvió loco y cayó al infierno. Posteriormente, en el infierno, Spider-Man del universo, 11.638 hizo un pacto con Mephisto y al despertar, se convirtió en la araña fantasma. Su poder es la suma de múltiples Spider-Man de universos paralelos, más todas las habilidades del espíritu de venganza, Ghost Rider. Se dice que, en circunstancias normales, puede derrotar a Galactus. Si entra en estado fantasma, se vuelve aún más fuerte. Sin embargo, este tipo es demasiado peligroso después de haber matado a tantos Spider-Man. Es mejor no encontrarlo, esperando que ya no esté. Y el siguiente sería Cosmic Spider-Man. El Capitán Universo es una de las entidades abstractas, el guardián eterno, elegido por la fuerza Enigma que también se conoce como Unipower. Puede mejorar varios atributos del anfitrión, como la resistencia, la agilidad y más. Además, puede otorgar habilidades especiales como explosiones de energía, manipulación de objetos, manipulación molecular y vuelo. Entonces, en este estado, el poder de Spider-Man probablemente alcance el nivel de un solo universo. Más abajo en la lista, las fortalezas de Spider-Man probablemente sean todas iguales, principalmente en el nivel superficial. Mientras aprendía sobre Spider-Man, Mark también hizo referencia a las opiniones de internautas versátiles, obteniendo una comprensión más clara de los distintos niveles de poder dentro del sistema Marvel. Capítulo 76. Mientras aprendía sobre Spider-Man, Mark también hizo referencia a las opiniones de internautas versátiles, obteniendo una comprensión más clara de los distintos niveles de poder dentro del sistema Marvel. El primer nivel se llama nivel de superficie, es decir, personajes que solo pueden mantenerse firmes en la superficie de un planeta.
Personajes como Iron Man, Capitán América, Black Panther, Winter Soldier, Black Widow, Hawkeye y la mayoría de los Spider-Man del universo paralelo caen en este nivel en sus estados normales. El propio Mark también está en este nivel. La característica más notable es que los personajes de este nivel suelen tener capacidades de combate que se limitan al alcance de una ciudad, o incluso los más débiles luchan por destruir un solo edificio. Por ejemplo, Black Widow, Hawkeye y la versión cinematográfica de Hulk. Algunos villanos que Mark ha encontrado antes, como el Duende Verde, el Doctor Octopus y el Lagarto, también pertenecen a este nivel. Sin embargo, cuando Mark consideró su estado actual, no era el más débil dentro del nivel de superficie. Como mínimo, al hacer todo lo posible, aún podría destruir varias docenas de rascacielos de metros de altura en un corto periodo. El segundo nivel es el nivel planetario. Los personajes de este nivel, como mínimo, tienen la capacidad de destruir sin esfuerzo una ciudad entera y causar destrucción a nivel planetario es un paseo por el parque para ellos. Los ejemplos clásicos incluyen al Capitán Marvel y Thor. Si Hulk puede mantener y explotar con su ira, su poder podría alcanzar este nivel. El tercer nivel es el nivel Dios, más exactamente descrito como nivel Rey Dios. Marvel tiene muchos dioses. Por ejemplo, en Asgard, casi todos, excepto los plebeyos, son considerados dioses. Sin embargo, incluso entre los dioses, existen disparidades de poder. Seres como los tres guerreros o algunos semidioses no muy famosos entre los dioses probablemente pertenecen al nivel superficie, mientras que aquellos tan poderosos como Thor son parte del nivel planetario. Para ser realmente parte del tercer nivel, deberían estar al mismo nivel que Odín, Zeus, Ra y Vishnu u otros padres de todos. Poseen el poder de destruir fácilmente un planeta entero, y algunos de los más poderosos pueden incluso alcanzar niveles de un solo universo. En muchas obras, hay muy pocos personajes que realmente alcancen este nivel. Muchos dioses de los sistemas mitológicos de la Tierra, aunque algunos solo existen en la tradición, también se encuentran dentro de este nivel. El cuarto nivel es el nivel universal. El nivel mínimo aquí sigue siendo el nivel Olfater, siendo la norma la capacidad de destruir un planeta sin esfuerzo. Sin embargo, lo que hace que los personajes del nivel universal sean más formidables es su capacidad de afectar directamente a todo el universo. Por ejemplo, algunos de los heraldos de Galactus como Stardust, Firelord, Silver Surfer y Terrax pertenecen a este nivel. Entre ellos, uno de los más poderosos, Stardust, tiene el poder de detonar simultáneamente varios millones de soles, crear portales dimensionales y agujeros negros. Por el contrario, uno de los más débiles, Airwalker, comparte el mismo nivel de poder que el God King Level, capaz de destruir un planeta similar a la Tierra. Además, personajes como Thanos, cuando empuñan el Infinity Gauntlet, pertenecen al pináculo de este nivel. N/A. En los cómics, se afirma que esta forma de Thanos es incluso más fuerte que Eternity, pero desde una perspectiva cinematográfica, parece ser una exageración, de ahí su ubicación aquí. El quinto nivel es el nivel del multiverso. Este nivel representa un verdadero hito en comparación con los anteriores, con una enorme brecha de poder. Según la teoría de los universos paralelos, incluso si un personaje es inmensamente poderoso en su propio universo, ese poder permanece confinado a ese universo. Sin embargo, cuando examinamos el multiverso, puede haber innumerables versiones de ellos. Sin embargo, en el ámbito del nivel multiverso, muchos de ellos son únicos. Pueden influir fácilmente en numerosos universos paralelos. Las entidades cósmicas, Oblivion, Eternity, Infinity, Deation Galactus bien alimentado, pertenecen a este nivel. La araña Fénix, capaz de derrotar a Galactus, también debería estar en este nivel. El sexto nivel es el nivel cercano/omnipotente. Actualmente, solo una entidad encaja en esta descripción: el Tribunal Viviente. El Tribunal Viviente es el ser más poderoso del universo Marvel y actúa como su supervisor final. Incluso el Infinity Gauntlet es insignificante en comparación con él. En cuanto a conceptos como Beyonders o The One Above All, son en su mayoría productos de una imaginación salvaje y no deben tomarse en serio, N/A. Insinuando que esta historia no profundizaría en conceptos tan abstractos porque introducirlos complicaría lo establecido. Ya es toda una tarea racionalizar los niveles mencionados anteriormente. Recopilar y comprender esta información le llevó a Mark más de un día.
Durante ese tiempo, además de comer e ir al baño, estaba pegado a su computadora y teléfono, realizando múltiples tareas con notable concentración. Esto fue posible gracias a su robusta condición física y buena memoria. Mientras se sumergía en esta riqueza de conocimientos, Mark también descubrió a su archienemigo, o más precisamente, el archienemigo de todos los Spider-Man: los herederos. Los herederos son un clan aterrador que se nutre de la caza de tótems, liderados por una figura llamada Morlun. Morlun es de Tierra 000 y una vez participó en la batalla contra Master Weaver. Después de derrotar a ese ser, conquistó la Tierra 001. Posteriormente, utilizaron el poder del Weaver Master para viajes dimensionales, cazando individuos con el poder del Spider Totem en varios mundos paralelos. En otras palabras, Spider-Man. En ese momento, Mark se sorprendió porque él también es un Spider-Man. Si estos miembros de los herederos realmente pudieran atravesar mundos paralelos usando el poder del maestro tejedor, no había garantía de que no aparecerían en su propio mundo algún día. En ese momento, Mark inmediatamente sintió una sensación de crisis. Originalmente, después de adquirir esta habilidad única, su objetivo era viajar entre varios mundos, satisfacer sus deseos, explorar la tecnología avanzada de diferentes mundos y, si era posible, aprender mejores técnicas de navegación espacial de otros mundos, para realizar investigaciones en Marte o incluso más distantes planetas. Este era el sueño de todo estudiante de astronomía. Embarcarse en el maravilloso cielo estrellado. Sin embargo, la aparición de los herederos sin duda le dio a Mark una aleccionadora prueba de la realidad. Esto no solo se refería a su propia seguridad, sino también a la seguridad de sus amigos. El Spider-Man Noir, que era a la vez mentor y amigo, Spider-Gwen, Spider-Am, que podía devorar 3 hot dogs de una sola vez, el Peter Spider-Man de mediana edad, el animado y adorable Spider-Man Penny, y todos aquellos que crecieron con él en este viaje, como miles. Todos estos eran buenos amigos que lucharon junto a él, rieron juntos y disfrutaron la vida juntos. Y luego estaban Tobey Spider, Andrew Spider e incluso el aún no conocido Yander Spider, a quienes Mark admiraba mucho. De lo contrario, no habría viajado a sus mundos. La capacidad de experimentar era una cosa, pero su deseo también era una razón crucial para elegir sus mundos. ¿Cómo podía quedarse sentado sabiendo que estaban en peligro de ser asesinados? Especialmente el Hombre Araña Negro. En los cómics, él y otro Spider-Man británico se convierten en las primeras víctimas cuando aparecen miembros de los herederos. Los herederos. Mark apretó el puño, nunca antes había anhelado el poder con tanta intensidad. Capítulo 77. Por supuesto. Quizás haya otra posibilidad. Quizás los llamados herederos sean solo un concepto imaginado por personas de su lado de la Tierra, al igual que la idea de Toa omnisciente y todopoderoso. En realidad, ¿no son solo los propios creadores? Sin embargo, a juzgar por los numerosos viajes de Mark, al menos su propia existencia no entra en el ámbito creativo de estos autores. Entonces, el llamado Toa es una proposición falsa. N/A. Esta es su perspectiva, recuerde. Sin mencionar que con sus múltiples viajes, las historias originales han tomado direcciones completamente nuevas. Esto implica indirectamente que la información encontrada en la Tierra solo puede servir como referencia, pero no se debe confiar plenamente en ella. Mark ciertamente esperaba que algo así no sucediera desde el fondo de su corazón, pero tenía que estar completamente preparado para ello. Para resolver esta crisis, además de mejorar su propia fuerza, también necesitaba unirse con tantos Spider-Man de otros mundos lo antes posible. Parece que tendré que dejar los asuntos de este lado de mi mundo en suspenso por ahora. Mark se frotó los ojos levemente doloridos por mirar 2 pantallas simultáneamente durante un período prolongado, se levantó y ya había tomado una decisión. Aunque, con un rugido, las ruedas del avión comenzaron a emitir fricción mientras aterrizaba suavemente en el suelo. Después de desembarcar del avión, Mark rápidamente vio a la persona que había venido a recogerlo al aeropuerto. Antes de regresar, ya había informado a la base. Como la base estaba bastante lejos de aquí, si no les hubiera informado con antelación, habría tenido que encontrar su propio camino hasta allí. Afortunadamente, hoy el convoy venía a esta ciudad para transportar suministros, por lo que podía hacer autostop directamente de regreso sin necesidad de que otro vehículo lo recogiera. Oye, James. Mark saludó. Veo que todavía te estás divirtiendo. Tomando un mes de vacaciones, ¿eh?
Un joven con el pelo rapado que estaba parado junto al camión se rió y golpeó a Mark en broma. Su nombre era James Cook, tenía 29 años y era el líder del equipo de transporte de la base. Siempre que necesitaban transportar mercancías o comprar suministros, normalmente era su responsabilidad. Cuando Mark no podía salir solo de la base, a menudo le pedía a James que le ayudara a traerle cosas. Con el tiempo, naturalmente se conocieron. Después de charlar un rato, subieron al auto. El convoy ya había cargado la mercancía y esperaba fuera del aeropuerto. Tan pronto como llegaron James y Mark, partieron en dirección a la base. Mark insinuó con una pregunta. ¿Ha sucedido algo en la base recientemente? Porque de repente se dio cuenta de un problema muy grave. Cada Spider-Man que conoce siempre tiene algunos desastres que lo acompañan y, a veces, incluso aparecen supervillanos. El Spider-Man de Tobey tenía el Duende Verde, correspondiente al padre y amigo cercano del amigo cercano de Tobey, Norman y Harry Osborn. El Doctor Octopus también era un amigo cercano del Spider-Man de Tobey. El Spider-Man de Andrew tenía al Lagarto, que era a la vez colega y amigo de su padre debido a sus diversas conversaciones. Esto le hizo preguntarse, ¿por qué él también tiene configuraciones similares? Por alguna razón, está el Dr. Harper, con quien tiene una buena relación. Conoció al médico durante su segundo año y poco después se convirtió en su mentor, e incluso lo trajo a esta base para sus estudios de posgrado. Otro punto crucial, la mano del Dr. Harper, al igual que la de Lizard/Connors, quedó inutilizada debido a un accidente. Ambos también son médicos. La única diferencia es su campo de especialización. El Lagarto se dedica al campo de la biología genética, mientras que el Dr. Harper se especializa en astronomía. Luego está Landry. Aunque Landry nunca ha mencionado sus antecedentes familiares, por su comportamiento, vestimenta y algunos de sus comportamientos, está claro que la familia del chico debe ser muy acomodada. Esto incluye dimensiones tanto financieras como de influencia. ¿No corresponde esto a la vida de Harry Osborn? También recordó una conversación anterior con Landry. Landry siempre había soñado con convertir los desiertos en oasis y, en broma, le preguntó si podía llamarlo el Duende Verde. En ese momento era solo una broma, pero después de experimentar varios mundos y descubrir las relaciones que los individuos con habilidades de Spider-Man tienen con quienes los rodean, Mark ahora se lo está tomando en serio. Aunque pensar de esta manera sobre su respetado maestro y amigable compañero no era muy educado, esta asombrosa coincidencia no le dejó más remedio que reflexionar más sobre el asunto. ¿Qué pasaría si algún día se convirtieran en villanos? ¿Podría decidirse a lidiar con ellos? En su corazón, Mark solo podía esperar ser una excepción entre muchos Spider-Man. Que algo así no debería pasarle a él. Aparte de esto, había otro asunto que le preocupaba mucho. Si la idea sobre el Dr. Harper y Landry era solo su especulación infundada, entonces esto era lo más probable que sucediera ahora mismo. O mejor dicho, puede que ya haya sucedido. Mientras leía ayer obras relacionadas con Spider-Man, encontró otro personaje que tenía más probabilidades de aparecer en su mundo: Seda. Silk, cuyo verdadero nombre es Cindy Moon, es coreano-estadounidense. En el escenario de Spider-Man, la misma araña radiactiva que mordió a Peter Parker mordió accidentalmente a otra persona, que resultó ser Cindy Moon, en el momento en que estaba al borde de la muerte. Este incidente provocó el nacimiento de otro Spider-Persona. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Unos momentos después, la araña mordió a otra niña, y esa niña era Cindy Moon, también conocida como Seda. Al igual que Peter Parker, las habilidades de Cindy comenzaron a manifestarse poco después de ser mordida por la araña radiactiva. Sin embargo, al principio no pudo controlarlos. Ezequiel, que era cercano a la familia Moon, guió a Cindy para que usara sus nuevos poderes. Más tarde, para protegerla a ella y a otras arañas de las amenazas de Morlun y los herederos, Ezequiel mantuvo a Cindy confinada en un edificio hasta que Peter Parker, quien había aprendido sobre Cindy Moon a través del secreto de los herederos revelado por el superior Spider-Man, dejarla libre. Según esta configuración, en su mundo, también podría haber una Seda, ¿verdad? Después de todo, la araña que lo mordió en aquel entonces no murió de inmediato. Desapareció en alguna parte. Sí, inicialmente, Mark quería encontrar esa araña solo para estudiar los secretos de sus propias habilidades, ahora tenía otra razón para encontrarla. Para ver si también había creado una Seda.
La idea de que posiblemente hubiera alguien en el mundo real con habilidades similares a las suyas dejó a Mark emocionado y preocupado al mismo tiempo. Capítulo 78. Debido al terreno desértico, el vehículo no avanzaba muy rápido. James tenía una mano en el volante y, al escuchar la pregunta de Mark, respondió: no hay nada particularmente especial, pero algunas de las personas que vinieron a la base recientemente se han ido una por una en los últimos días. ¿Partida? Mark arqueó una ceja. Recordó que hace un mes, cuando se fue, Landry le había hablado de la tablilla de piedra traída de Marte. Había sido clasificado como ultra secreto y se le había asignado una cantidad significativa de personal, lo que indica que era de suma importancia. Ahora, después de solo un mes, ¿se iban? Oh, ni siquiera lo menciones, continuó James casualmente. Probablemente no sabes que hace algún tiempo, un lote de suministros fue transportado desde Marte, ¿verdad? Entre ellos había una piedra, una de esas tablillas, ¿sabes? De esas que tienen escritos para conmemorar. ¿Te refieres a un monumento? Preguntó Marcos. Sí, exactamente, un monumento, confirmó James. Eres una persona bastante culta. Mark quedó bastante sorprendido por esta revelación. No hace mucho, este asunto se había mantenido en secreto, casi tratado como información clasificada de alto nivel. ¿Cómo pudo haberse extendido tan rápidamente? Entonces, ¿qué pasó con eso? Mark fingió ignorancia y curiosidad. Fue un gran error, exclamó James. ¿Un gran error? ¿Sí? James explicó. Se decía que esa cosa provenía de Marte, pero después de que el Dr. Harper y otros la estudiaron cuidadosamente, descubrieron que estaba hecha de materiales terrestres. Mark arqueó una ceja. Entonces, ¿estás diciendo que podría haber marcianos llevando objetos de la Tierra a Marte? James no pudo evitar negar con la cabeza. Para alguien que dice ser un investigador, seguro que dices cosas extrañas. Si hubiera gente en Marte, ¿no podrían detectarlas con esos telescopios espaciales? No, esto era solo una roca normal que alguien trajo del desierto de Gobi. Afuera. ¿Eh? Mark estaba realmente desconcertado. No esperaba tal respuesta. ¿Hablas en serio? Preguntó Mark con escepticismo. Parecía absurdo. Claramente había venido de Marte, pero ahora afirmaban que alguien acababa de traerlo desde el desierto de Gobi. Al principio también pensé que era una broma, admitió James, pero después de compararlo con rocas del desierto de Gobi, resultó que las composiciones eran casi idénticas. Y lo más importante, el monumento de piedra ni siquiera figuraba en la lista. El inventario de artículos traídos de Marte. Marca. ¿No es esto un poco exagerado? Mark no pudo evitar sentir que se trataba de un error colosal, que posiblemente incluso rayaba en el engaño. Si esto hubiera sucedido en la antigüedad, se consideraría traición. Incluso en el presente, parecía una malversación de fondos. Sin embargo, después de reírse para sí mismo, Mark comenzó a sentir que algo andaba mal. Si la tablilla de piedra era en realidad un producto local de la Tierra, ¿qué pasa con la araña que lo había mordido? ¿Podría ser también algo de la Tierra? Estaba completamente equivocado en su suposición inicial. Pero si esa araña era en realidad una criatura nativa de la Tierra, ¿cómo terminó en ese laboratorio? Recordaba claramente que la araña apareció solo cuando recogió esa muestra de suelo. Incluso podía recordar su apariencia, de tono negro con algunos puntos de fluorescencia, como un cielo nocturno. Sus piezas bucales eran increíblemente afiladas y perforaban fácilmente los gruesos guantes de plástico que llevaba. Mark frunció el ceño. Por mucho que pensara, no podía encontrarle sentido. Para evitar levantar sospechas, no había profundizado demasiado en el asunto. Pero incluso si quisiera investigar más a fondo, probablemente no tendría acceso a mucha información. Después de todo, el Departamento de Seguridad no era un centro de investigación y el alcance de su conocimiento era limitado. Si realmente quisiera entender lo que había sucedido, tendría que hablar con el Dr. Harper y Landry. Luego, James pareció abrirse y comenzó a compartir algunas historias interesantes con Mark. Mark sabía por qué estaba haciendo esto. Su rutina diaria de hacer guardia en la base podía ser bastante monótona, por lo que cuando tenían la oportunidad de relajarse, naturalmente hablaban sin parar. Sin embargo, las historias que James compartió no fueron particularmente reveladoras. Mark no se enteró de ningún suceso extraordinario o extraño. Esto lo alivió.
Al menos por ahora, parecía que su mundo todavía estaba en calma, sin ningún efecto peligroso notable debido a su presencia. Eso fue suficiente. Varias horas después, el convoy regresó a la base. Mark salió del vehículo en la entrada de la base. James necesitaba liderar el convoy para informar y descargar, mientras que Mark tenía que dirigirse al departamento de seguridad, informar y ajustar su estado. De lo contrario, no se le permitiría entrar a esa área. Mark no pudo evitar pensar que ciertas partes de esta base eran realmente estrictas. Por alguna razón, cuando Mark estaba procesando los trámites para finalizar sus vacaciones y regresar a la base, no podía quitarse la sensación de que el jefe de seguridad le estaba lanzando miradas extrañas. Pero no pudo identificar la fuente de esta extraña sensación. Con su documento de identidad actualizado en mano, Mark regresó a su alojamiento en la base. El piso de la habitación estaba impecablemente limpio, lo que indicaba que alguien había entrado a limpiar durante su ausencia. Sin embargo, no había dejado ningún objeto importante, así que no estaba preocupado. Antes de que Mark pudiera instalarse, Landry le hizo una visita. Tan pronto como Landry vio a Mark, pareció ansioso. ¿Por qué volviste ahora?, preguntó con urgencia. Marcos pareció desconcertado. ¿Hay algún problema con que regrese ahora? Por supuesto, respondió Landry. ¿No sabes que alguien en el Instituto de Investigación quiere atraparte? ¿Qué? Mark se sorprendió un poco. ¿Alguien quiere hacerme daño? ¿Y por qué, de la nada, con qué motivo? Mientras hablaba, Mark de repente se detuvo y se dio cuenta. Podría ser que alguien esté afirmando que traje esa piedra del desierto. Los ojos de Mark se abrieron con incredulidad. Landry también se sorprendió. ¿Lo sabes? Ni siquiera lo mencioné. En el camino de regreso, descubrí que decían que la piedra no era de Marte, sino que fue traída del desierto, dijo Mark, sonando algo exasperado. Nunca esperó que la culpa recayera sobre él. Anteriormente, cuando la araña lo mordió y accidentalmente rompió la muestra de suelo marciano, hubo rumores dentro del instituto de que había traído la araña desde el desierto, lo que provocó la picadura. En ese momento, no había evidencia que demostrara que la araña no fue traída por él. Incluso el Dr. Harper creyó que fue un error involuntario por parte de Mark y no lo castigó severamente. Pero Mark nunca imaginó que estos dos incidentes pudieran estar relacionados. Capítulo 79. Esperar. ¿No es este el arte de utilizar a alguien como chivo expiatorio? Solo soy el cuchillo, y la verdadera víctima es mi maestra. Mark comprendió rápidamente la lógica detrás de esto. Como había pensado antes, un error tan colosal habría sido un crimen castigado con la muerte en la antigüedad, involucrando a familias enteras. En la actualidad, podría verse como un intento de adquirir de forma fraudulenta financiación para la investigación. Si se demuestra que es cierto, podría perder su trabajo y su reputación podría quedar empañada para siempre. Sin embargo, él era solo un asistente de investigación junior. ¿Por qué alguien llegaría tan lejos contra él? Entre todas las personas en la base, sus asociados más cercanos eran solo su maestro, el Dr. Harper, y Landry. Landry pertenecía al Departamento de Investigación de Suelos y casi no tenía relación con este asunto. Entonces, era evidente que el verdadero objetivo era su maestro, el Dr. Harper. La identidad del Dr. Harper iba mucho más allá de ser el jefe de esta base. Como reconocido profesor de astrofísica en el país, ostentó diversos títulos de prestigio. Por lo tanto, el objetivo del atacante se hizo evidente. Querían explotar la situación para conectar los dos incidentes, culpar al Dr. Harper y obligarlo a abandonar su puesto. Entonces, ¿estoy atrapado en una lucha de poder?, preguntó Mark. Landry asintió. Exactamente. Mark se quedó sin palabras por un momento. En el pasado, cuando se enfrentaba a una situación así, solo podía confiar en la esperanza de que su maestro, el Dr. Harper, encontrara una manera de resolverla. No tenía poder para influir en tales asuntos, siendo solo una figura menor que tenía que cooperar con cualquier investigación. Sin embargo, ahora todo era diferente. Había tomado su decisión antes de regresar. Para prepararse plenamente para posibles desastres futuros, decidió dimitir de su puesto en el instituto. Aunque esta elección podría decepcionar a su maestro, el Dr. Harper, y costarle la oportunidad de avanzar más en su carrera académica, fue un pequeño sacrificio en comparación con su seguridad, la de sus amigos e incluso la de todo el multiverso. Además, las cosas habían cambiado.
En el pasado, necesitaba conocimientos y títulos para demostrar su valía. Pero ahora, con la capacidad de atravesar diferentes universos, ¿todavía necesitaba estas cosas para validarse a sí mismo? Claramente lo hizo. Después de todo, estos eran sueños y objetivos que había acariciado durante muchos años. Incluso si no estaba tratando de demostrar nada, quería continuar aprendiendo simplemente por el gusto de hacerlo. Sin embargo, en comparación con los títulos académicos, su seguridad era evidentemente más importante. Además, Mark no deseaba nada más que ascender directamente a las estrellas y realizar investigaciones en Marte en lugar de estudiar lentamente en la Tierra a través de dispositivos. ¿No sería eso más bonito? Aparte de estas razones, había otra consideración. Si, hipotéticamente, hubiera algún tipo de maldición alrededor de Spider-Man que pudiera dañar a sus amigos, podría ser una buena opción distanciarse de ellos. Pero no te preocupes, tranquilizó Landry a Mark, notando su expresión seria. Mi maestra y yo los apoyamos a usted y al Dr. Harper. Marcos asintió. ¿Sabes dónde está mi maestra ahora? Landry respondió. El trabajo en el instituto ha sido suspendido. Hace unos días, algunos superiores vinieron y dijeron que se llevarían al Dr. Harper. Actualmente está bajo estrecha vigilancia por parte del Departamento de Seguridad y no podrá verlo. Sin embargo, debes ceñirte a tu historia y negar absolutamente cualquier conexión con esa piedra. De lo contrario, no será solo tu desgracia. La expresión de Landry era extremadamente solemne, en marcado contraste con su comportamiento jovial habitual. Mark asintió solemnemente, entendiendo la gravedad de la situación. No fue ingenuo. Aunque se había preparado para dimitir, había una gran diferencia entre hacerlo en sus propios términos y hacerlo con una nube de sospechas sobre él. Además, este asunto involucraba a su respetado maestro. Era de noche, con una luna clara y escasas estrellas, como es típico en el vasto desierto. Las noches desérticas siempre fueron así debido a la perenne aridez de la región, lo que significaba que había poca humedad para formar nubes. Sin embargo, esto ya no supuso ningún desafío para Mark. Después de experimentar varios mundos diferentes, ya no era el mismo que hace un mes cuando adquirió sus habilidades por primera vez. En el silencio de la noche, se puso sigilosamente su traje de Spider-Man. Con su practicada agilidad y sus sentidos agudizados, evitó las cámaras de vigilancia en el camino y se infiltró silenciosamente en el Instituto de Investigación. Las laxas políticas de seguridad fuera de la base hicieron que la infiltración de Mark fuera muy sencilla. Casi sin esfuerzo, encontró el lugar donde se guardaba la losa de piedra dentro del instituto. No había muchos lugares para almacenar artículos dentro del Instituto de Investigación, solo unas pocas habitaciones pequeñas. La mayor parte del espacio se dedicó a almacenar valiosas imágenes y datos capturados a través de telescopios y vehículos exploradores de Marte. Estas imágenes, después de ser cuidadosamente seleccionadas, incluso fueron publicadas en sitios web de astronomía para que las disfrutaran otros entusiastas, sin calificarlas difícilmente declasificadas. Solo recientemente, tras la adquisición de muestras de suelo marciano, se ha reservado una habitación para almacenar estos objetos procedentes de Marte. Era evidente que la losa de piedra estaba dentro de esta habitación. Quizás debido a que la losa de piedra se convirtió en evidencia, inesperadamente había dos personas custodiando esta habitación. Esto añadió cierta complejidad a la infiltración de Mark. Para un Spider-Man normal, lo más probable sería retirarse y encontrar un punto de acceso a través del sistema de ventilación. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para Mark. Si bien la habitación estaba hecha de metal, todavía quedaban lagunas por explotar. Colgando boca abajo del techo, Mark calculó en silencio y luego activó sus poderes. Parpadeo cuántico. Su figura se cuantizó instantáneamente, con innumerables partículas cuánticas pasando a través de las paredes aparentemente sólidas de la habitación y volviendo a ensamblarse en el interior. Todavía había cámaras de vigilancia en la habitación, varias de ellas, pero su atención se centraba principalmente en la única entrada de la habitación y los objetos que había dentro. Entonces, Mark encontró fácilmente un lugar adecuado para esconderse. Su mirada vagó por la habitación, buscando la presencia de la losa de piedra. Tararear de repente, su sentido arácnido reaccionó. La mirada de Mark fue atraída involuntariamente hacia cierta dirección. Había una caja fuerte. Claramente, la losa de piedra estaba adentro.
Además, Mark ahora podía estar seguro de que esta losa de piedra tenía algo que ver con él. De lo contrario, su sentido arácnido no habría reaccionado así. Sin embargo, había dos cámaras de vigilancia enfocadas en la caja fuerte, lo que dificultaba el acercamiento. ¿Qué debe hacer? ¿Desactivar las cámaras? No, eso solo confirmaría las sospechas. En ese momento, Mark no pudo evitar envidiar al Spider-Man del MCU. El traje de Hollander Spider tenía una inteligencia artificial llamada Karen, que podía infiltrarse sin esfuerzo en las redes de vigilancia sin hacer ruido. Si tengo la oportunidad, definitivamente tendré que conseguir uno de esos. Mark pensó con algo de envidia y celos. Capítulo 80. Sin embargo, crear un asistente de inteligencia artificial es algo para el futuro. Por ahora, la máxima prioridad es seguir la guía del sentido araña y obtener la tabla de piedra. Tiene la premonición de que todo lo que quiere saber podría encontrarse dentro de la tabla de piedra. Correcto. Después de pensar durante mucho tiempo, Mark de repente tuvo una idea en su mente. Dado que puedo cuantificarme y teletransportarme a otro lugar, ¿es posible cuantificar algo desde la distancia y traérmelo? Decidió intentarlo. Primero, Mark disparó un pequeño hilo de red al techo cercano y luego comenzó a trabajar para teletransportarlo hacia sí mismo. Hay que decir que este fue realmente un desafío importante para Mark. Hasta ese momento, todas sus operaciones de cuantización se habían limitado a él mismo o a objetos en contacto directo con él. Podría cuantificarlos fácilmente cuando activara sus habilidades. Por ejemplo, su traje de araña de nanotecnología fue un ejemplo perfecto. Sin embargo, en ese momento estaba intentando cuantificar algo que estaba a varios metros de él y no tenía contacto directo con él. Aunque eran solo unos pocos metros, desde una perspectiva macro, era tan simple como dar un pequeño paso. Pero desde una perspectiva micro, parecía como si existiera una galaxia insuperable entre ellos. De ninguna manera. La física cuántica es realmente difícil. Después de media hora, Mark abandonó a regañadientes esta idea. Durante esa media hora, había realizado innumerables experimentos y construido numerosas hipótesis en su mente, pero aún no podía lograr su idea inicial. Esta corta distancia de apenas unos pocos metros parecía un abismo inalcanzable. Si tan solo la física fuera tan simple como la astronomía, con galaxias, estrellas y sus posiciones relativas. Posiciones relativas. De repente, una idea brillante pasó por la mente de Mark. En la vasta extensión del espacio, teóricamente, no había conexión entre los cuerpos celestes, al igual que la situación actual entre él y ese hilo de red. Sin embargo, había algo que podía pasar de un cuerpo celeste a otro. Y se pudo observar. Ese algo era ligero. En el campo de la astronomía, la óptica también era una disciplina sumamente importante. Según el modelo atómico de Bohr, a los electrones solo se les permitía girar alrededor de protones en órbitas especiales cuantizadas. Cuando los electrones saltaban a diferentes órbitas, emitían luz de diferentes longitudes de onda, que era la fuente de los colores. Esta cuantización de las órbitas y el movimiento de salto de los electrones existen en los átomos de cada elemento químico diferente. Al igual que las huellas dactilares, cada átomo emite diferentes longitudes de onda. En astronomía, este método se puede utilizar para determinar la composición química principal de los cuerpos celestes objetivo. Entonces, ¿por qué no podría utilizar esto para construir un modelo atómico? Podría considerarse a sí mismo como un protón y usar su poder para crear una órbita cuántica alrededor de su cuerpo. Entonces, al igual que el movimiento de salto de los electrones, podría tirar del hilo de la red desde la órbita exterior a la órbita interior. Sin más, Mark decidió probarlo. Cerró los ojos y su cuerpo comenzó a cuantizarse gradualmente. Pero esta vez, no contuvo el poder dentro de su cuerpo ni lo disparó en una dirección particular como con Quantum Blink. En cambio, lo proyectó hacia afuera en forma de onda. Un círculo, 2 círculos, 3 círculos, si hubiera un instrumento para observar a Mark y el espacio que lo rodea en ese momento, mostraría capa tras capa de energía expandiéndose hacia afuera desde el cuerpo de Mark, haciéndose cada vez más grande. Hasta que llegó al hilo de la red. Lo tengo. Mark abrió repentinamente los ojos. Este método realmente funcionó. Con solo pensarlo, podría tirar del hilo de la red directamente a su mano. Sin embargo, no realizó la acción. Porque este método consumía diferentes niveles de energía espacio-temporal según el contenido de energía del objetivo. La energía del espacio-tiempo era preciosa.
Como el experimento ya fue exitoso, no hubo necesidad de gastar más en este hilo de red. Después de calmar su emoción, Mark volvió a cerrar los ojos. El poder del espacio-tiempo se expandió hacia afuera una vez más. La caja fuerte de aleación, a los ojos de Mark, parecía dejar de existir. Su mirada pasó directamente a través de la caja fuerte y se centró en la tabla de piedra que yacía silenciosamente en el interior. Era aproximadamente del tamaño de un rostro humano, de forma casi cuboide con bordes y esquinas distintos. No es de extrañar que cualquiera que lo viera por primera vez pensara que fue creado artificialmente. De hecho, una forma tan regular hacía difícil creer que se formara de forma natural. Vaya. Mientras la mente de Mark se movía, la tabla de piedra pasó directamente a través de la caja fuerte y apareció en su mano. Cuando la mano de Mark lo agarró, el sentido araña comenzó a saltar salvajemente. Ante él apareció una red gigantesca. Esta red se extendía por innumerables mundos. Cada línea y cada nodo de esta red representaba un universo. Más precisamente, un universo donde existía Spider-Man. Sin embargo, en algunas partes de la web, de repente aparecieron puntos negros. Con estos puntos, esa sección de la red se desintegró rápidamente y finalmente se separó y desapareció de la vasta red. Todo esto finalmente apuntó a la enorme criatura en el centro de la red. Era un ser tremendamente grande, la parte superior de su cuerpo se parecía a la de un humano, con una sorprendente similitud con la apariencia humana. Incluso sus manos, salvo estar atadas por dos enormes cadenas. Su mitad inferior, por otro lado, se parecía a la de una araña colosal, aparentemente construida de metal, con 5 patas de araña metálicas doradas unidas externamente. Estaba ubicado en el centro de la gigantesca red, sus manos trabajando diligentemente en la red. Como una araña tejiendo laboriosamente su tela. Era el guardián de la red de la vida y el destino, el maestro tejedor. Mientras Mark lo observaba, el maestro tejedor detuvo repentinamente los movimientos de sus manos. Levantó la cabeza hacia arriba, como si contemplara innumerables mundos, y vio a Mark. Entonces, una imagen apareció en la mente de Mark. En un lujoso palacio, algunos individuos vestidos con ropas peculiares irrumpieron abruptamente y aparecieron ante el maestro tejedor. Un hombre musculoso fue el primero en arrojarle un enorme martillo. El maestro tejedor cortó con calma un hilo de red. El martillo, suspendido en el aire, se desintegró en un instante. 3 figuras, cada una blandiendo armas, se le acercaron. Para impedírselo, el maestro tejedor cortó otro hilo de red. El palacio tembló y todo el suelo del palacio desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, esto todavía no pudo disuadir a los invasores. Cada uno de ellos estaba al menos a nivel universal. En el momento de su inminente derrota, una araña salió de cierta parte del cuerpo del maestro tejedor. Su apariencia se parecía a un cielo estrellado, completamente negro como boca de lobo, con un tenue brillo. Las 5 patas del maestro tejedor pisaron. Fin del capítulo.